Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral. Viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El tema del día en la comunidad latina de Estados Unidos y muchos países latinoamericanos es la ola de deportaciones masivas del presidente Trump. Muchos se preguntan si estas deportaciones son tan extendidas como las presenta el gobierno de Trump o si es una campaña de propaganda del gobierno de Estados Unidos para intimidar a posibles migrantes a que no crucen la frontera o para que los que ya están en el país se vayan. Y muchos se preguntan también si los hispanos que son residentes legales y los turistas de América Latina, de otras partes, corren el riesgo de ser detenidos en las calles, en redadas de los agentes de inmigración. El hecho concreto es que durante la campaña electoral Trump había puesto el acento en que deportaría principalmente a criminales, como los miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Pero una vez que asumió la presidencia, Trump extendió sus órdenes de deportación o la no renovación de permisos de residencia a cientos de miles de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que estaban aquí en Estados Unidos con papeles legales, con residencia temporal, bajo el estatus de protección temporal o TPS o bajo programas de residencia o parol humanitario. Ahora, Trump ha decidido no renovar esos permisos de estadía, aunque varios jueces han interpuesto desafíos judiciales diciendo que muchas de las medidas del gobierno son anticonstitucionales. Y hay también reportes de turistas alemanes, canadienses y otros países que no necesitaban visa de entrada para entrar en Estados Unidos y que han sido detenidos en la frontera y a veces encarcelados durante semanas por agentes de inmigración. Hoy vamos a preguntarles sobre todas estas medidas a directivos de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes y le vamos a preguntar también a una abogada de inmigración si hay redadas masivas de los agentes de inmigración en las calles, en lugares de trabajo, en escuelas, o si se trata de pocos casos que están siendo magnificados por el gobierno para mostrar que está haciendo algo. Y después les voy a compartir mi propia reflexión sobre qué hay detrás de las deportaciones de Trump. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema y hablar con una figura histórica, el hombre que lideró en gran medida la modernización de España y su integración a lo que hoy llamamos la Unión Europea, el expresidente del gobierno español Felipe González. Le vamos a preguntar cómo ve a Estados Unidos, Europa y América Latina en esta nueva coyuntura mundial. Bueno, empecemos con las deportaciones masivas en Estados Unidos. Tenemos con nosotros a Helen Villalonga, presidenta de Amavex, una de las organizaciones de inmigrantes que apoyaron el recurso legal presentado por la Alianza Nacional TPS para invalidar la decisión de Trump de no renovar el estatus temporal TPS a los exiliados venezolanos. Helen Villalonga, gracias por estar con nosotros. Bueno, como decíamos recién, en los últimos días, semanas, el presidente Trump ha anunciado deportaciones de todo tipo de gente que estaba en el país legalmente, con documentos legales, pero en muchos casos temporales.
¿De cuánta gente? Venezolanos, cubanos, nicaragüenses estamos hablando. Bueno, estamos hablando aproximadamente de 1,5 millones de personas que estarían corriendo en este momento peligro de ser removidos del país. Entre ellos podemos sumar los 600.000 venezolanos que se encuentran dentro de la figura del TPS, más aquel grueso número de personas que entraron al país con parol humanitario que también fue revocado la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Hay muchos desafíos legales a estas deportaciones. ¿Qué chances tienen estos inmigrantes de que las cortes anulen estas deportaciones? Bueno, hoy tuvimos la oportunidad precisamente de participar en uno de los juicios, precisamente en el juicio del TPS. Tenemos mucha expectativa, tenemos un juez bastante amigable. Sin embargo, no podemos aventurarnos a decir hemos ganado una demanda, simplemente estamos viendo los méritos para ver si las cortes federales tienen los méritos para decidir sobre la inyección de estas demandas y decidir si los venezolanos van a poder permanecer dentro de la figura y la protección del parol humanitario. Sin embargo, y además tenemos 4 demandas, no una sola. Hoy simplemente fue la demanda de California. Hay otras demandas que se encuentran en diferentes áreas del país, estados del país, y la oportunidad que tenemos es que estas demandas prosperen, que hayan méritos y que las cortes federales puedan definitivamente bloquear aquella decisión que tomó la secretaria Noen de parar, de revocar el parol humanitario y que los venezolanos queden bajo la figura de la protección temporal para permanecer dentro del país. Sin embargo, esta no puede ser una decisión para que los venezolanos se queden conformes con un TPS per se. O sea, ya estamos viendo que una figura como la protección temporal no es algo que los va a permanecer dentro del país. Una administración como la administración del presidente Trump, que en la salida, en su gobierno anterior, también terminó los TPS, ha entrado con la misma intención de terminar TPS y el primero fue el de los venezolanos, diciendo y anunciando que en Venezuela, nada más y nada menos, cambió una situación, Andrés. Cuando todo el mundo sabe que en Venezuela cada vez la situación está peor. ¿Cuántos miembros del Tren de Aragua calculan ustedes que hay en Estados Unidos? 600 miembros, de los cuales 100 nada más han cometido crímenes que ya han sido juzgados dentro del Estado, dentro de la nación. O sea, lo que tú estás diciendo es que quieren deportar a más de 600.000 o hasta 1 millón de venezolanos por posibles crímenes de unos 600. Correcto, el 1%. Es correcto. Eso es lo que pretende, o por lo menos son los argumentos que utiliza la administración del presidente Trump. Y lo más lamentable no es tanto el hecho de que vayamos a pagar por un pequeño o un reducido número de criminales. Es que no nos han mostrado hasta este momento, Andrés, cuáles son las evidencias que puede mostrar el gobierno para demostrar quiénes son y quiénes no son miembros del Tren de Aragua. La única prueba para cotejar que las personas que están siendo removidas o que están siendo deportadas son miembros del Tren de Aragua es un tatuaje. Y de hecho ya han sacado figuras de estos tatuajes y las personas que están siendo detenidas por un tatuaje. Y yo me pregunto, ¿cómo tú puedes utilizar como evidencia sustancial un tatuaje para incriminar a un grupo de personas que son las personas precisamente que están definiendo y decidiendo el destino de más de 600.000 personas que están bajo una figura de protección? ¿Qué impacto está teniendo esto en lugares como Miami? Bueno, en principio te puedo decir que las decisiones que ha tomado la administración del presidente Donald Trump desde el primer día que llegó, desde el día 20 de enero hasta la fecha, ha mantenido a la comunidad venezolana en un constante terror, si se puede decir de alguna manera, no solamente por el hecho de todas estas regulaciones, todos estos memorándum que ha firmado en contra de la comunidad. No te sé decir cuál es el factor que él utiliza, pero sí te puedo decir que el descontento, la desilusión, posiblemente muchos con sentimientos de traición, pero más allá de ello, el desacierto, porque muchos venezolanos ya han llegado a nuestra organización diciendo, mira, me quiero ir, pero no encuentro las vías. Quiero vender lo poco que tengo, lo mucho que tengo, me quiero ir a un tercer país. Yo no quiero ser deportado. Yo no quiero que se acabe el TPS y me digan que me tengo que ir a Venezuela. Sencillo, yo me quiero ir a un tercer país, pero tengo un problema. Y el problema es que los venezolanos hace mucho tiempo que no tenemos un consulado. El pasaporte de los venezolanos está vencido. Estamos en un limbo legal.
Y las aerolíneas no embarcan a los venezolanos para salir a un tercer país. Posiblemente venezolanos que se quieran ir a Europa, que se quieran ir a Chile, que se quieran ir a otro país, pero no pueden volar en una aerolínea porque la aerolínea no los embarca. Los pasaportes están vencidos. Imagínate entonces el cuadro que enfrenta ahorita la comunidad venezolana, el desacierto de no saber si van a conservar un estatus de protección temporal, posiblemente enfrentar una deportación que no merecen, llegar a un país que no les ofrece absolutamente nada porque muchos de ellos ya construyeron una familia aquí, tienen un sistema educativo para sus hijos al cual han crecido y llegar al sistema educativo de Venezuela. Imagínate, a la vida que hay en Venezuela. Construir en Venezuela una nueva familia o levantar una familia en Venezuela bajo la estructura de un gobierno radical, un gobierno que tiene una estructura completamente diferente a lo que puede haber ofrecido una familia aquí en los Estados Unidos, en una zona de confort, de tranquilidad, de despeje de aquella persecución de la cual en algún momento salió. Eso es lo que enfrenta la familia venezolana el día de hoy en Miami, pero te puedo asegurar en todos los estados de los Estados Unidos. Es un estrés constante, es una tristeza, es la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir mañana. Ellen Villalonga, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar el impacto de estas deportaciones y si hay una ola de redadas de agentes migratorios en las calles, en las escuelas, en los lugares de trabajo. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la decisión del presidente Trump de no renovar el parol humanitario a cientos de miles de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que están en Estados Unidos con permisos legales, pero temporales, que vencen el 24 de abril y en algunos casos en septiembre. Tenemos con nosotros a Vanessa Cárdenas, presidenta de America's Voice, una organización de defensa de los inmigrantes con sede en Washington. Vanessa, gracias por estar con nosotros. Vanessa, ¿cuál va a ser el impacto de esta nueva decisión de Trump de no renovar el TPS, el estatus de protección temporal, a estos cientos de miles de venezolanos, cubanos, nicaragüenses? ¿Cómo va a impactar eso? Mira, pienso que el impacto, obviamente, primeramente es el impacto humano de cómo esto afecta a las personas y a las familias y a los niños, etcétera, pero también hay un impacto económico, un impacto desde el hecho que los alimentos van a estar más caros, que las personas van a tener que pagar más para, digamos, arreglar sus casas, que los hoteles no van a tener empleados para atender a los turistas, que los granjeros no van a tener trabajadores en el campo. Entonces, los impactos económicos realmente influyen a través de diferentes sectores de nuestra economía. Y en este tiempo donde todos estamos preocupados sobre los precios, sobre la inflación, este tipo de políticas públicas son supremamente negativas y no están centradas en lo que es mejor para el pueblo estadounidense. Entonces, ¿qué va a pasar si se van estos inmigrantes? Mira, lo que yo pienso que va a pasar es que esta administración va a continuar a tratar de crear miedo en nuestras comunidades, que sus esfuerzos de deportación van a ir más allá de personas que según ellos son criminales. Básicamente va a crear mucho miedo y mucho caos y también va a afectar en nuestras comunidades porque obviamente los inmigrantes son parte fundamental de nuestros empleos, de nuestros negocios y va a tener secuelas económicas. Entonces, el impacto pienso que va a ser se va a resaltar mucho, no solamente en nuestras comunidades, pero también en nuestras comunidades, nuestros negocios, nuestras empresas. Sin embargo, Vanessa, aunque ya hay un 56% de estadounidenses que desaprueban el manejo de la economía por parte de Trump, hay un 51% de estadounidenses que aprueban sus medidas migratorias, según una encuesta de CNN. ¿Cómo explicas eso? Que todavía hay una mayoría, aunque pequeña, que apoye estas medidas migratorias. Mira, yo pienso que esa encuesta refleja la frustración y el enojo que la mayoría de los estadounidenses tienen sobre el estado de nuestro sistema inmigratorio en general. Y pienso que están supremamente frustrados
con la falta de reformas y la falta de mejoras, especialmente cuando hablamos de la frontera. Entonces, por ese sentido, pienso que sí, hay esta frustración, hay este enojo y hay un mensaje de que se tiene que hacer algo. Al mismo tiempo, sabemos que cuando los estadounidenses realmente ven, digamos, los impactos de las deportaciones masivas o ven el impacto incluso de cuando ven a sus colegas, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a los papás de sus hijos que están siendo deportados, entonces esas estrategias, yo pienso que cuanto más ellos vean, más van a rechazarlas, porque también lo vimos bajo la primera administración de Trump. ¿Qué le respondes a la gente que apoya las políticas migratorias de Trump diciendo que los indocumentados quebraron la ley porque no entraron legalmente al país, aunque este no es el caso de la mayoría de los que tienen TPS o parol humanitario? Pero, ¿qué le respondes tú a quienes argumentan eso? Mira, yo en primer lugar quiero decir que en general yo nunca he escuchado a ningún grupo decir que se tiene que aceptar a criminales en los Estados Unidos. Esa no es la posición de mi organismo, jamás ha sido. Y siempre lo que hemos nosotros dicho, sabemos que el sistema está quebrantado, sabemos que el sistema no funciona. Y también sabemos que queremos personas acá que contribuyan, que acepten nuestros valores, que crean en nuestra democracia. Sin embargo, hay una verdad que es muy clara y es esta, es que la inmigración y los inmigrantes son fundamentales para la prosperidad de los Estados Unidos. Esto ha sido siempre a través de nuestra historia y va a continuar siendo una realidad para el futuro. Entonces, es por eso que nosotros decimos, tenemos que buscar formas de tener un sistema que respeta nuestros valores y al mismo tiempo está basado en nuestros intereses y también, pero siempre con los valores. Y eso significa buscar maneras de legalizar a los indocumentados que han estado acá por décadas, que han pagado impuestos, que siguen la ley, que quieren estar acá contribuyendo, al mismo tiempo que tenemos que tener formas para que la gente venga legalmente. Vanessa Cárdenas, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a una abogada de inmigración si hay una ola de redadas masivas de agentes migratorios en las calles, en las escuelas, en los lugares de trabajo, y cuán extendidos son los casos de turistas que han sido detenidos por agentes migratorios. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la decisión del presidente Trump de no renovar la residencia temporal a cientos de miles de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que están en Estados Unidos con permisos temporales que vencen el 24 de abril y en algunos casos en septiembre. Tenemos con nosotros a la abogada de inmigración María Abellón. Vamos a la entrevista. María, gracias por estar con nosotros. La pregunta básica. ¿Hay redadas indiscriminadas de inmigrantes en las calles, en las escuelas, en las fábricas, en los lugares de trabajo? ¿O estas son historias exageradas, magnificadas por el gobierno para intimidar a potenciales inmigrantes para que no vengan más a Estados Unidos? Un poco de las dos. Sí se están viendo redadas, Andrés. La realidad es que yo estoy en el sur de la Florida y hay una grande comunidad hispana y sí se ven las redadas. Se está viendo más actividad por ICE. ICE es como la policía de inmigración, son los que implementan las órdenes de deportaciones y sí se está viendo más actividad. Pero a la misma vez hay un aspecto psicológico que está usando la administración. A cada rato hay comerciales por la secretaria del Departamento de Seguridad que sale diciendo
salgan ahorita, autodepórtense mientras que tengan la oportunidad si quieren tener una posibilidad futura de entrar. Entonces, es un poco de las dos cosas, pero definitivamente están usando las redadas. Todas las oficinas de ICE tienen cuotas diarias y es algo que se está viendo, es una realidad. ¿Qué pasa con los 12.8 millones de residentes permanentes legales? O sea, la gente que tiene la así llamada tarjeta verde o residencia permanente. ¿Corren peligro? ¿Corren algún peligro? Mira, yo pienso que desde el 9/11 no ha habido tanto nerviosismo. Bueno, se reconoce, hay una xenofobia que se está experimentando actualmente en los Estados Unidos. En su mayor expresión, esta administración quiere cumplir con todas las promesas que hicieron durante la campaña de las deportaciones masivas y el presidente, pues Trump quiere que lo recuerdan como el presidente que logró las mayores cantidades de deportaciones. Entonces, hasta los residentes en estos momentos tienen miedo y no, yo entiendo el nerviosismo, mucho de este nerviosismo de los residentes, de no querer viajar, de estar llamando, preguntando si deben viajar, si se van a ver perjudicados, si los van a permitir reingresar al país. Mucho de esto tiene que ver con este estudiante o profesor, el señor Khalil, que fue pues detenido por inmigración, por estar apoyando ideas y pues activismo pro Palestina. Y él tiene una residencia, está casado con ciudadana americana y lo llevaron miles de millas a un centro de detención y no se sabe por qué. Y creo que viendo mucho de esto a través de las redes sociales ha causado este nerviosismo. ¿Pero ese nerviosismo es justificado o no? Yo pienso que no, realmente la realidad es que no. Fue Marco Rubio que salió y dijo, los residentes no tienen que estar nerviosos a menos que sean, ¿verdad?, personas radicales, estén involucrados con el terrorismo. Obviamente, pues esto va en contra de los principios de los Estados Unidos, ¿verdad? Lo que es la libertad y la posibilidad de expresarse y tener distintas ideologías. Entonces, da temor. Pero para los residentes que no tienen problemas de admisibilidad, o sea, no tienen antecedentes criminales, han estado cumpliendo con su estatus como residente, no deben tener ningún problema y no deben estar preocupados. ¿Los turistas corren algún peligro? Porque ha habido reportes de turistas alemanes, canadienses, británicos, que han sido detenidos y en algunos casos confinados durante semanas. Tienes mucha razón. Esto está sucediendo. Esto está sucediendo, se está viendo más y más. Ha llegado al punto a donde muchos de estos países, Canadá y países de la Unión Europea, están diciéndole a los ciudadanos de ellos, le está dando una advertencia de viajar acá y que tienen que tener pues precaución porque está sucediendo esto. Definitivamente, las personas que de pronto están siendo detenidas o no les están dando la entrada es porque de pronto tienen alguna situación de inadmisibilidad. Estas personas que viajan acá, los oficiales les pueden solicitar los celulares y ahora el celular tiene pues tanta información nuestra y de pronto si han venido como turista, pero han violado su visa de turista, por ejemplo, algo muy común es personas que entran acá. Entran con el propósito de supuestamente como turista de venir y regresar a su país, venir a ver familiares o de visita, ir a Disney, pero de pronto su intención verdadera es venir, trabajar, hacer un dinero y regresar a su país. Y a través del celular, los oficiales se dan cuenta de esto y los hace inadmisible, les tachan su visa de turismo o no le dan la entrada con el visa waiver. Entonces, uno tiene que tener
cuidado y pues respetar las leyes, ¿no? Entonces hay distintos instantes a donde si le parece algo extraño que están haciendo muchos viajes muy frecuentes, un oficial puede poner a la persona en lo que se llama inspección deferida y cuestionarlo a más profundidad. Y si encuentran que la persona no debe ser admitida, es inadmisible por algún motivo, entonces esta persona se va a encontrar en un proceso de expedited removal, o sea, una deportación rápida sin derecho a ver un juez, y esto se puede hacer, un oficial de bajo nivel ahí en aduanas puede hacer esto. Finalmente, María, ha habido varios desafíos legales a estas medidas de deportación de Trump. ¿Tú crees que algunos de estos desafíos legales van a tener éxito o que al final del día va a prevalecer Trump? Andrés, esa es la pregunta clave. Yo creo que todos estos temas son muchos temas distintos, pero todo llega al mismo punto y tiene que ver con la rama judicial. Eso es lo más importante, lo que tenemos que ver, qué es lo que sucede aquí. La administración de Trump quiere que esta pregunta llegue a escucharse con la Corte Suprema. La administración está diciendo que estos jueces federales que están aguantando y están perjudicando el plan de él de poder imponer estas órdenes ejecutivas, que ellos están actuando fuera de lo que es su poder, y que están previniendo lo que él desea hacer. Entonces, esto va a ser lo interesante cuando la Corte Suprema escuche esta pregunta. Y yo espero y pienso que los jueces federales están actuando correctamente. En la mayoría de los instantes, Andrés, lo que están haciendo los jueces es sencillamente poniendo una pausa para poder estudiar los casos, escuchar los argumentos legales y poder tomar una decisión legal. Pero la administración dice, no, esto está indebido, no se debe aplicar a nivel nacional y aguantar mis órdenes ejecutivas. Si un juez toma una determinación, debe aplicar solamente a los demandantes el alivio. Entonces, esta es la pregunta realmente interesante y estamos pues a la expectativa de que se escuche por la Corte Suprema. María Bellón, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a cambiar de tema y hablar con una figura histórica, el ex presidente de gobierno de España, Felipe González. Le vamos a preguntar cómo ve Estados Unidos, Europa y América Latina en esta nueva coyuntura mundial. Y después, mi reflexión sobre qué hay detrás de esta ofensiva del presidente Trump contra los inmigrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos con TPS o paro humanitario. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. En las últimas semanas se escalaron las tensiones entre Washington y Europa tras el acercamiento del presidente Trump al autócrata ruso Vladimir Putin, el distanciamiento de Trump de Estados Unidos de Ucrania, su pretensión de anexar Groenlandia, sus amenazas de retirarse de la OTAN, la alianza militar de Estados Unidos con Europa, sus aranceles aduaneros, etcétera, etcétera. Hay un quiebre del orden mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos con nosotros al expresidente del gobierno español, Felipe González, una figura histórica, el hombre a quien muchos citan como el artífice de la modernización de España y su integración al resto de Europa. Vamos directamente con él. Presidente González, gracias por estar con nosotros. Muchos, como decíamos recién, especulan que Trump pateó el tablero, por así decirlo, de las relaciones internacionales tras su acercamiento a Putin, su distanciamiento de Ucrania, su amenaza con salirse de la OTAN, de la anexión que él quiere hacer de Groenlandia, etcétera, etcétera. Dicen que se ha roto la alianza histórica de Estados Unidos con Europa. ¿Es cierto eso o es una exageración? No, yo la veo con una gran preocupación. Yo creo que Trump está cambiando, por lo menos en esta aproximación, el papel y la política de Estados Unidos en el último siglo, desde la Primera Guerra Mundial, por lo menos. Antes no podemos ir al 19 porque había de todo, mucho más mirada hacia adentro,
pero desde que Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial, hasta después de su relación con la Unión Soviética, su relación, quiero decir, en los términos de los años finales de los años 40, pasando por Reagan. ¿Y ahora qué pasa? No, Trump lo ha roto todo. Trump lo ha roto todo, por el momento, porque no se sabe lo que va a hacer mañana. Ni siquiera él sabe lo que va a hacer mañana. Entonces, Trump ha apostado por Putin, que es el presidente de la Federación Rusa, que es el país más extenso del mundo, un autócrata de libro, que es malvado invasor, nunca han tocado ni un centímetro de su territorio, el más extenso, repito, del mundo, y él se ha permitido intervenir en Georgia, también dentro de la Federación Rusa. Lo que pretende Trump es que se imponga la ley del más fuerte. Se ha olvidado del Estado de Derecho, se ha olvidado de la división de poderes. Él se comporta como un autócrata, y como un autócrata que está premiando que los fuertes actúen según la fuerza. Y estamos volviendo a una especie de visión del siglo XIX de conquistas territoriales como acceso de poder. Y él está haciendo eso. Él desprecia a América Latina, desprecia a Europa, pero aprecia a Putin. Es insólito. Nunca Reagan hubiera caído nunca en esa trampa. Hablo de un republicano. Y de un republicano que al parecer él respeta. Pero volviendo a mi pregunta anterior, ¿usted cree que hay una ruptura definitiva con Europa que va a ser difícil de revertir o no? No, yo no creo que esté tan difícil de revertir. Hay una llamada de atención a Europa, de atención a sí misma, que Europa se haga cargo también de su responsabilidad, que no viva en parte bajo el paraguas americano. Europa tiene que tener una mayoría de edad, y esa mayoría de edad le exige un mayor esfuerzo de defensa y una mayor autonomía desde todos los puntos de vista, también estratégica. Si no, quedará al albur del capricho absolutamente imposible de atender cada día, del capricho de un autócrata con votos como Trump. Bueno, pero eso es lo que quiere Trump, que Europa pague más por su propia defensa. No solo eso, es que quiere separarse completamente de su vínculo con Europa. ¿Cómo ve usted el futuro de la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Cómo va a terminar eso? Yo creo que es imposible que termine como debería terminar. Aquí hay un claro invasor. Dicen que Putin se ha sentido amenazado. Nadie explica por qué y en qué se ha sentido amenazado. Y no lo explica porque es mentira. Es una de las mentiras de un tipo que es capaz de crearse autoatentados para justificar el ejercicio, iba a decir autocrático, salvaje del poder que emplea. Por tanto, la salida para Ucrania, vista la posición de Trump, es prácticamente imposible que salga como debería salir un país soberano invadido por una potencia, por lo menos potencia en términos nucleares. Y al mismo tiempo, el otro de los ahijados de la primera fase de Trump, que es el coreano del norte, manda a sus soldados allí a morir en Ucrania, ayudando a Putin. Créeme, Andrés, es el mundo al revés. Trump tiene un problema respecto de Reagan. Trump no sabe que no sabe. Y como no sabe que no sabe, no cree que ignore. Y lo que le pasa más en el término romano clásico, el nescio, no sabe lo que no sabe. Y en esta tierra castellana, desde la que te hablo, dicen una cosa fantástica. Un necio arruina a un pueblo. Cuando tiene poder, claro. Si no sabe y no tiene poder, pues no pasa nada, pobrecito. Pero con el poder tal como lo está ejerciendo Trump, yo creo que la principal víctima de este paso por la presidencia de Trump, que ya están descontando los permanentes,
sean los rusos o sean los chinos. Ya están descontando los días de mili que le quedan, mientras que ellos no tienen horizonte. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí va a haber un beneficiario residual que es China, con una mirada mucho más larga, mucho más confuciana. Y va a haber un beneficiario inmediato que es Putin. ¿Cómo puede quitarle legitimidad Trump, que amenaza con quedarse por la fuerza a Panamá, que le llama gobernador al primer ministro de Canadá, que cree que Canadá debe estar en Estados Unidos, que amenaza territorialmente a Groenlandia? Es inimaginable que ese señor haya abierto la espita de la guerra de los más fuertes para liquidar a los más débiles. Y los más fuertes, salvo China, resulta que son sus amigos. Y le da crédito a Putin. Pero en pocas palabras, ¿usted cree que Trump va a poder hacer todas estas cosas que dice que quiere hacer? Yo creo que no. A pesar de todo, hay una resistencia en un país como Estados Unidos, que es la primera democracia del mundo, la primera democracia del mundo. Ahora está dejando de serlo. Pero aún así hay la resistencia de un juez que le dice, oiga, que usted no puede regalarle masa de emigrantes porque usted considera que tienen un tatuaje y mandárselo a Bukele, a las cárceles de Bukele y pagárselo. Usted no puede hacer eso. Y no lo puede hacer, entre otras cosas, porque el tatuaje al que se refieren, por contar una anécdota que revela que estamos en una categoría infinita, el tatuaje que llevó a este hombre no es porque viniera del Tren de Aragua, que también tenía gente del Tren de Aragua que mandaba Venezuela, no. Porque tenía un tatuaje del Real Madrid, que es un delito mayor, como es natural. Entonces, todo esto, Trump no respeta las normas, no respeta el Estado de Derecho, cree que tiene todos los poderes y para colmo tiene una ignorancia casi antológica sobre cómo funciona el mundo. Finalmente, presidente, ¿cómo ve América Latina en esta nueva coyuntura mundial? Bueno, América Latina está bastante perdida. En este momento, bueno, hay una cosa que es permanente, tú la conoces mejor que yo, Andrés. América Latina, si Estados Unidos se ocupa de América Latina, malo. Y si no se ocupa, peor. O sea, ni conmigo ni sin ti tiene mis males remedios. Bueno, Trump desprecia a Canadá, desprecia a la Unión Europea y desprecia absolutamente a América Latina. Lo tiene más difícil con México, ¿eh? Y te aseguro que lo tiene más difícil. Pero creo que ahí Sheinbaum, la presidenta, está jugando sus cartas más inteligentemente de lo que uno imagina. Y veremos en qué queda eso. Pero lo que no queda es bien para Estados Unidos. Estados Unidos se va a meter en un proceso inflacionario. A la gente le va a costar todo más caro. Los mercados de valores están detectando no se puede vivir sin reglas. Y él vive en la anomia más absoluta. Un mundo sin reglas en la que lo único que importa es la regla del más fuerte. Y la regla del más fuerte autoriza a los más fuertes relativamente a abusar de los demás. Ese desorden mundial lo está provocando, no sé si la política de Trump, que es mucho decir llamarle política, o la ignorancia de Trump. Expresidente Felipe González, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi análisis sobre qué hay detrás de la decisión del presidente Trump de no renovar la residencia temporal de cientos de miles de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que están en Estados Unidos. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué hay detrás de la decisión del presidente Trump de no renovar el estatus de protección temporal o el parol humanitario, la residencia temporal para cientos de miles de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos? Durante la campaña presidencial, Trump había puesto el acento en que deportaría principalmente a los inmigrantes que hubieran cometido crímenes violentos,
como los integrantes de la pandilla venezolana El Tren de Aragua. Pero tras asumir la presidencia en enero, Trump ha extendido sus órdenes de deportación a cientos de miles de inmigrantes que estaban legalmente en el país. En muchos casos con permisos que se renovaban cada 2 años y que no tienen antecedentes criminales. Ahora Trump dice que se tiene que ir del país el 24 de abril, muchos de ellos. La mayoría de estos inmigrantes son gente trabajadora, que paga impuestos y que hacen trabajos que la mayoría de los estadounidenses no quieren hacer. Y encima de esto, las detenciones en migrantes de Trump se están extendiendo en algunos casos hasta a turistas. ¿Escucharon bien? Por lo menos 2 turistas alemanes que no necesitaban visa para entrar en Estados Unidos dijeron que fueron arrestados en la frontera de México y enviados a centros de detención. En un caso, puesto en una celda solitaria durante varios días, según reportaron con nombre y apellido el New York Times y varios otros medios. ¿A qué se debe entonces este empeño de Trump en deportar a inmigrantes que no habían entrado ilegalmente al país y que estaban aquí huyendo en muchos casos de regímenes como el de Cuba, Venezuela o Nicaragua? Muchos críticos de Trump dicen que está haciendo todo eso porque es un racista o un xenófobo, basándose en declaraciones suyas como cuando dijo en la reciente campaña presidencial que los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país. Cierro comillas. Yo creo que la respuesta más probable es otra. Yo creo que Trump está ordenando sus deportaciones masivas por motivos políticos, como una estrategia política, porque culpar a otros de los males que están ocurriendo en el país es algo que le gusta a su base política. Y además, porque ahora este tema, el tema de la inmigración, le está ayudando a distraer la atención del tema más preocupante para su gobierno, que es la economía, la caída de la bolsa de valores, los temores de una recesión por la guerra de aranceles que inició Trump. Según las más recientes encuestas de CNN, una mayoría del 56% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump en materia económica, el tema principal para los votantes de este país. Sin embargo, todavía tiene una mayoría del 51% de los estadounidenses que aprueba de su manejo del tema migratorio, según la misma encuesta. Entonces, no me extraña que Trump esté apretando el acelerador de la inmigración, esté extendiendo el alcance de sus deportaciones para compensar las medidas económicas cada vez menos populares y mantener entusiasmada a su base política. El peligro de todo esto es que las deportaciones masivas dejen a muchas industrias como la de la construcción, la agricultura y los restaurantes sin trabajadores y que los estadounidenses terminen pagando mucho más por comprar una casa o cenar en un restaurante. Y el peligro también es que todo esto haga caer el turismo por miedo a que los agentes migratorios le hagan pasar a los visitantes extranjeros un mal rato. En suma, resumiendo, para estar claros, todo país tiene derecho a expulsar criminales. Y probablemente no solo el derecho, sino la obligación. Pero las deportaciones masivas de inmigrantes legales, como los venezolanos, cubanos, nicaragüenses, haitianos que estaban con protección temporal porque huyeron de dictaduras en muchos casos o de situaciones violentas, son otra cosa muy distinta. Hay que preguntarse si esto no solo es cruel, sino es también un disparate desde el punto de vista económico para Estados Unidos. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Los invito como siempre a escribirme a mis redes sociales, a X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, a Instagram, a Facebook, y siempre seguirnos en el canal Oppenheimer Presenta de YouTube, donde pueden ver todos nuestros programas y la entrevista completa de hoy con el expresidente del gobierno español, Felipe González. Gracias, hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de
UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.